Es el tema que vamos a manejar ahora en el capítulo 2, versículos ya del 17 en adelante. Y el tema es los judíos y los gentiles ante la ley. Pero antes de eso, vamos a iniciar con un recordatorio de la semana anterior, un repaso de la semana anterior. Eso usted ya lo tiene, y creo que por ahí en uno de los cuestionarios le puse un número equivocado. Usted corríjalo nada más, creo que por ahí repetimos un numerito, pero corríjalo nada más, se me olvidó cambiarle nada más, pero nada más cambia el numerito. El repaso de la semana anterior, el punto que vimos como primer tema o primer exposición es: ¿qué es el justo juicio de Dios? ¿Qué es el justo juicio de Dios? Y es necesario que usted y yo comprendamos que el único tribunal perfecto, ¿sí?, no como los de los seres humanos, es el de Dios. A Él no se le va a pasar una. Él no dará por inocente al culpable, ni tampoco dará por culpable al inocente. Ahora bien, debemos recordar que el hombre, nosotros como seres humanos, no juzgamos, no tenemos ese papel. Ahora, ¿en qué sentido? De abrir o cerrar las puertas del cielo. No, la palabra nos enseña a que lo juzguemos todo, pero en otro sentido. Esto es, que lo pesemos todo, si eso no es de Dios, eso es diferente. Acuérdense que el español, nuestro castellano así es, ¿no? Una palabra tiene varias connotaciones y varias aplicaciones dependiendo de lo que se esté hablando. Así que el hombre no juzga en el sentido de abrir y cerrar las puertas. La iglesia no juzga, ¿sí? La iglesia predica el evangelio. Pero el evangelio, de acuerdo al mismo evangelio, es el que inculpa, ¿sí? O sea, a través del Espíritu Santo redarguye, pero la iglesia debe de predicar. Si el mensaje que estamos predicando es duro, pues no tenemos que evadirlo, porque necesitamos ser instruidos en la palabra de Dios. Número 2, ya comprendimos que es la benignidad, la paciencia y la longanimidad de Dios. Y concretamente se refiere a que siempre alcanza. El Señor nunca va a quedar corto en ningún aspecto, ¿sí? En su benignidad, en su paciencia. Nunca se va a agotar, su paciencia tampoco. Sin embargo, los tiempos se cumplirán. Los tiempos se cumplirán. Y eso es algo que Dios estableció. El punto número 3 es que precisamente Él pagará conforme a cada quien, conforme a las obras de cada quien. Pero no, acuérdense que no estamos hablando de ganarnos el cielo por obras, no. Simplemente, pues, quien decide repudiar a Dios, pues es una obra, ¿verdad? Esa es su acción. O quienes decidimos abrazarnos a Dios, pues eso. Ya lo demás, el fruto ya no es para convencer a Dios, sino es un fruto de que hemos cambiado nuestra naturaleza gracias a la misericordia del Padre Celestial. Y número 4, tesis y antitesis, ¿sí? Lo contraste, lo opuesto. Y este tesis y antitesis que lo maneja prácticamente en los últimos versículos del tema que vimos la semana pasada, del capítulo 2, del 1 al 16, creo que así es. Habla de contrastes, habla de tesis y antitesis, y de repente, aunque usted y yo leamos algo ahí, podemos hacer la antitesis, y muchas veces sirve como herramienta para comprender qué es lo que Dios nos está tratando de enseñar. Por ejemplo, lo citamos la semana anterior, en donde dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿verdad? Entonces la antitesis, solamente para aclararlo, es: si Jehová no es nuestro pastor, entonces todo nos faltará. Y a lo mejor ahí lo comprendemos mejor, ¿está bien? Entonces, en ese sentido. Tema número 6. Judíos y gentiles ante la ley. ¿Todavía no lo tenemos ahí? ¿Ya? ¿No está? Pues lo grabé ahí en el USB, hermanos. Hay que buscarle ahí. Sí se grabó, lo corroboré. Si quieres que lo vuelva a grabar, entonces. Vamos a pasar otra vez la información
para que los hermanos, ustedes no se atoren ahí con la exposición. ¿Sé qué? Se pasó el de Word. Bueno, me equivoqué, se pasó el de Word. Pero tan sencillo como eso. Vamos a poner ahora este de aquí, para que lo tengan ustedes. Ya siempre hago mis cosas. Un momentito, estamos pasando la presentación en PowerPoint para que todos sigan, le den seguimiento ahí. Y vamos a ver si se pasó aquí. Ok, ahora sí. Ahí está. Ok. Vientos. Ahí debe estar. Bueno, eso es la primera diapositiva, lo que pusimos ahí. Los judíos y gentiles ante la ley. Hermanos, hoy contestaremos una pregunta que muchos se hacen. Ustedes mismos se han hecho esta pregunta. Y esta pregunta es: ¿cómo serán juzgados los que no conocieron de Cristo? Es una pregunta que vamos a responder ahora, obviamente a la luz de la palabra de Dios. ¿Cómo serán juzgados los que no conocieron de Cristo? Bueno, pongamos atención. Los judíos y los gentiles ante la ley. Cuando Dios habla de la ley, hace referencia a lo establecido lo establecido por Él mismo, la ley, ¿sí? Cuando nuestro Señor Jesucristo mencionó la ley y los profetas, obviamente se está refiriendo nada más al Antiguo Testamento, lo que conocemos el Antiguo Testamento, el Pentateuco, los profetas, sí, eso es lo que estaba mencionando. No estaba en ese momento el Nuevo Testamento, ya tenemos la revelación completa. Y cuando, como le digo, hace referencia a la ley, ahora sí ya tenemos la revelación completa, por lo tanto ya se refiere también al Nuevo Testamento completo. O sea que él hace referencia a su palabra, hace referencia a las instrucciones que él dejó por escrito para que usted y yo conozcamos cómo debemos conducirnos. Y escuche bien lo que le voy a decir. Y esto no es ajeno a ninguno de los habitantes del mundo. No es ajeno. Todos los habitantes del mundo estamos regidos por lo mismo. Otra vez, todos los habitantes del mundo, sean creyentes o no sean creyentes, estamos regidos por lo mismo. ¿Ok? Porque mucha gente dice, no, es que yo no creo eso, ya no me aplica. No, claro que aplica. Si por eso lo escribió Dios, precisamente por los que no quieren, ¿sí?, comprender su voluntad. Para que después digan o no digan, es que no me dijeron, es que no sabía. Ahí está todo por escrito. Acuérdese y nunca perdamos esta perspectiva. No es el hombre quien tiene la batuta. No es el ser humano que aplica sus reglas en este respecto. Es lo que Dios dictaminó desde el principio y que todos lo conocen, cuando menos en esta generación todos lo conocen. Acompáñenme por favor a Romanos 2:12, comienza del 2:12, ¿verdad? Yo dije el 17, 2:12. Y dice lo siguiente: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Entonces ya empezamos ahí en un juego de palabras muy interesante. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Versículo 13. Y luego ya se mete ya en otros puntos, que lo vamos a desglosar, Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores.
de la ley, ¿sí?, sino los hacedores de la ley serán justificados. Versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen, escuche bien, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos gentiles, aunque no tengan ley, o sea, no conocen la palabra de Dios, son ley para sí mismos. Son ley para sí mismos. Versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. O sea, Dios les puso un sistema operativo escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿En el día? ¿En qué día? Pues en el día en que Dios juzgará por Jesucristo, los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Okay? Ahora, ¿quién juzgará? Jesucristo, no la iglesia, no nosotros. Está hablando ahí para dar el sí o dar el no. El guilty or not guilty, el culpable o inocente. ¿Ok? Bien, hermanos. Número uno, fíjese bien. Y esto es algo que debe estar en nuestra mente. Todo el mundo sabe qué es solvencia moral. Todo el mundo sabe qué es solvencia moral. ¿Sí? Ahí, de cualquier forma, les puse una definición sencilla. ¿Pero qué es la moral? La moral se define como conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. También la moral es la diferenciación de intenciones, decisiones y acciones entre las que se distinguen como propias, o sea, correctas, o impropias, incorrectas. Quien desee cuestionar esto, o sea, ahora le comento, ¿verdad? Quien desee cuestionar esto, lo único que deseará, o sea, quien desee cuestionar esta definición de moral y que no me aplica o que no estoy de acuerdo, bueno, quien desee cuestionar esto, lo único que quiere es autojustificar sus inmoralidades. Esa es la realidad. ¿Ok? Quien quiera rechazar o quien se oponga a esto que se está comentando aquí acerca de la solvencia moral y definiendo de lo que es moral, pues como le digo, lo único que está haciendo es queriendo justificar sus inmoralidades, nada más, es eso. O sea, no hay otra. Yo no creo eso. Bueno, ya automáticamente, mire, su razonamiento, su conciencia lo está acusando. ¿Estamos? O sea, ya, de antemano ahí está. Su conciencia, su razonamiento lo está acusando porque se quiere autojustificar, no aceptando que todos sabemos lo que es solvencia moral. Mire, si queremos reafirmar esto que le estoy comentando, todas las culturas, todas, sin excepción, hasta aquellas que se consideran como que viven fuera de la civilización, ¿sí? Porque hay grupos que ni siquiera conocen que hay un mundo civilizado y viven como hace 500, 600 años, esa es la realidad. Todas las culturas, incluyendo esas, las avanzadas o civilizadas o no avanzadas o no civilizadas, saben que matar es malo, saben, y toman venganza, por eso toman venganza, porque saben, están afectando a una persona, pues saben que matar es malo, saben que es incorrecto, y todas las culturas, civilizadas o no civilizadas, sancionan, cada quien a su modo, pero sancionan. Esto significa que hay consecuencias. Sabemos que el ser humano conoce bien, o sea, el ser humano, usted y yo, y todo ser humano, conocemos bien qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Como le he dicho varias veces, si no sabemos, entonces si alguna persona que quiere autojustificar sus inmoralidades, entonces ¿para qué te escondes? ¿Para qué te escondes? ¿Para qué lo haces al amparo de la clandestinidad?
Y luego de repente con voz de susurro ahí, espérame, dame chance en cuanto se descuide. Que no me vean, que no se den cuenta. Ahí está. Ahí estás. Conocen qué es lo bueno y qué es lo malo. Vamos a entrar pues en la primera frase. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Ahora, este versículo 12, parafraseándolo, diríamos lo siguiente, así. Todos, escuche bien, todos los que no conocen lo que Dios estableció por escrito y que han cometido ilícitos, no requieren de la ley. Esto es, no requieren conocer lo establecido por Dios, ya que la misma sociedad en la cual viven y ellos mismos se dan cuenta que están mal. Aunque hacen y cometen un ilícito, que a lo mejor ellos le llaman de otra forma, rechazan sus propias acciones. ¿Por qué? Porque luego se sienten culpables o porque alguien se lo señala. Esa es una realidad. Eso es lo que no tienen ley, los que no conocen lo establecido, los que no tuvieron la oportunidad de ver, leer las normas establecidas por Dios que le llaman ley los profetas. ¿Okay? Por otro lado, otros sí conocen lo bueno, pero no lo hacen. No lo hacen. Y esos pues también, ellos mismos se dan cuenta que hay una culpabilidad. Pongo un ejemplo, algunos ya lo han escuchado, porque también el ignorar, escuche bien, el ignorar las cosas no nos eximen de la responsabilidad. Eso es algo bien importante que debemos nosotros de comprender. Por ejemplo, no puedes pasar mercancía del otro lado de la frontera sin importar. Hay una franquicia que vienes en tu carro, son de $300. Sí, por avión son 500, pero es una franquicia. Siempre y cuando no sean artículos repetitivos, porque si hay repetitivos, pues ya lo quieres para negociar. Pero son las cosas que tú compraste para ti. Tienes una franquicia de $300. Pero si una persona argumenta y asegura, sí, que no lo sabía y hasta pudiera decir, es que no sé ni leer ni escribir, de cualquier forma tendrá una sanción. Porque al desconocerlo no exime de la responsabilidad. Y esto no es algo y esto de la cuestión de la importación, pues no es algo que agreda a otra persona así directamente o violente los derechos de otra persona así directamente. Pero en el caso de las normas de convivencia social, por llamarle así o por citar ellas, entonces pues la otra persona o las otras personas van a reaccionar. Y entonces viene la frase, es que no se vale, está incorrecto, me está afectando. ¿Sí me explico? Y esas frases dan cuenta a la otra persona que está incorrecta y la otra persona se da cuenta que está incorrecta. Lo que está haciendo, pues, es incorrecto. En fin, pues, hermanos, sabemos que Dios es justo y no dará por inocente al culpable, ni culpable al inocente. Y en el caso del contexto que fue dicho, lo que encontramos en Romanos 2:12, sabemos, usted y yo sabemos que había un pueblo judío, pero también había un pueblo no judío. ¿Cómo se llama el pueblo no judío? Los gentiles. ¿Okay? Los gentiles. Los que no son pueblo de Dios o no fueron pueblo de Dios serán de igual forma juzgados justamente. Ahora bien, en nuestro tiempo, en esta generación que estamos viviendo yo, en este contexto que estamos viviendo usted y yo, no hay pretextos. No hay pretextos. Todo el mundo prácticamente sabe que está la palabra escrita de Dios. Todo el mundo prácticamente sabe que existe una Biblia.
Todo el mundo sabe que Cristo vino a este mundo. Todo el mundo sabe, ha visto películas y del propósito de Dios hecho realidad y posible por medio de Cristo. O sea, ellos ya lo saben. Y ellos tuvieron la decisión de estar del lado de Cristo, el ganador, o del lado o fuera de Cristo con el perdedor. Ya también por ahí lo comentamos, ¿no? Qué triste que la gente diga, no, ya me voy con el perdedor. Y ahí se va. Eso es algo muy, muy triste, ¿no? Para la gente. Pero, hermanos, hubo otra generación. Una generación antes de Cristo. Hoy, a través del internet, a través del teléfono, a través de la comunicación, o sea, hay cosas que no va a decir la gente, no, es que no sabía. Hoy todos sabemos. Pero hubo un tiempo en donde muchos no sabían de lo establecido por Dios, no les llegó. Pero van a ser juzgados también. ¿Cómo? Por su conciencia. Insisto, porque saben que es solvencia moral. Solvencia moral es aquel que es digno de confianza, ahí dice la definición. Y una persona que actuó incorrectamente, deshonestamente, afectando a los demás, no es digno de confianza. Por lo tanto, ahí está la inculpabilidad. ¿Sí? Será inculpado por su razonamiento, por sus hechos, por su sentido común, de tal forma que él sabe que es culpable de todo lo que cometió, ¿sí? Sin conocer de Cristo. Bueno, eso se va a aplicar, pero aquellos que estuvieron antes de Cristo, aquellos que ni siquiera supieron que existe una ley y los profetas, ¿sí? Y en nuestro tiempo, personas que viven fuera de la civilización, que no hablan nuestro idioma, que ven los aviones y a lo mejor piensan que es un Dios ahí pasando, no sé, algo que piensan, no sé qué es pasando, una ave gigante, ¿no? Que se ve imponente, no sé cómo le llamarán. Esos van a ser juzgados por su razonamiento, por su conciencia. ¿Ok? Pero ninguno de los que estamos en este mundo, en las ciudades, no, eso no aplica. Eso no aplica. Bien. Punto número 2, hermanos. Menciona que la obra de Dios, que la obra de la ley está escrita en los corazones. Y eso precisamente va a confirmar lo que les estoy comentando en este punto número 1. Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ahora, ¿quiénes van a respetar la ley si no conocen la ley y serán juzgados sin ley? Pues los que vivieron antes de Cristo, que vivieron fuera, sí, del contexto en donde se conoció el Evangelio o por donde caminó el pueblo de Dios, ¿sí? Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, ¿qué dice? Son ley para sí mismos. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones y dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, lo que se está compartiendo, dice el Señor. O sea, lo que está diciendo, no dice el apóstol Pablo, dice el Señor a través del apóstol Pablo. Ahora, lo que está diciendo es que sí, reconoce que alguien ni se dio cuenta. En nuestro tiempo ya no aplica eso, ¿eh? ¿Alguien no se dio cuenta en aquellos tiempos? Van a ser juzgados, ¿sí?, por sus razonamientos, porque saben lo que es correcto y saben lo que es incorrecto. Ahora, ¿qué significa esto que acabamos de leer? Significa simple y sencillamente, escuche bien, significa simple y sencillamente que Dios proveyó dentro del diseño para el ser humano una conciencia.
diseñó en el ser humano un sentido común que los lleva a reconocer y a darse cuenta de lo que es correcto y de lo que no es incorrecto, de lo que no es correcto y de lo que es correcto, de lo que conviene o no conviene. Y le preguntarán a uno, por ejemplo, a una persona, ¿sabes tú lo que está bien, lo que está mal? Y así con una sonrisa cínica, no, yo no sé lo que está bien, lo que está mal, no, yo no sé, no sé, es como que no, sí sabes, pero no lo aceptan, ¿por qué? Porque quieren justificar sus inmoralidades, sus desobediencias a lo correcto, esa es la realidad. Y aquella persona que sabe que está mal, pero dice, no, es que yo no sé que está mal, yo es que soy una persona así como muy inocente, y riéndose acá, ¿no? Mire, y lo que hacen precisamente es agregar pecado sobre pecado. ¿Por qué? Porque ahora agregan la mentira y agregan hasta quererse burlar de Dios. Esa es la realidad. Porque sí saben, estoy hablando en nuestro contexto, ¿sí? Pero los que no tuvieron oportunidad, que no conocieron de la ley, pues ¿cómo va a ser juzgados por la ley? Pero va a aplicar su razonamiento. En Gálatas 6:7 solamente se lo mencionó, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso segará. Son principios establecidos por Dios. Romanos 2:13, en otra versión, dice lo siguiente, pues no son justos ante Dios los que solamente oyen la ley, también, sino los que la obedecen. O sea, si nosotros ya conocemos la ley, ya sabemos la palabra de Dios, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Escucharla y obedecerla. Porque si escuchamos y no hacemos, tenemos responsabilidad. O sea, hay que leerla, pero para obedecerla, no solamente para conocerla. Ahora, hay que conocer, sí, para entonces que obedecer. Pero si yo conozco y no obedezco, entonces ya estoy inculpado también. Versículo 14 en esta versión, porque cuando los que no son judíos ni tienen ley hacen por naturaleza lo que la ley manda, o sea, en automático, por default, se portan bien, lo que está diciendo. Ellos hacen las cosas correctas, respetan la vida de la otra persona, no toman lo ajeno, o sea, robar también en cualquier sociedad, por más fuera de la civilización que viva, sabe que es incorrecto tomar lo que no le corresponde. Bien. Porque cuando los que no son judíos ni tienen ley hacen por naturaleza lo que la ley manda, ellos mismos son su propia ley. Ahora le digo y le comento y reitero, muchos no tuvieron la oportunidad de leer la Escritura. Insisto, no se refiere a este tiempo, porque hoy sí rechazan la Escritura, ya están inculpados pues por ello. Dice el versículo 15 en esta versión, pues muestran por su conducta, aquellos que sin ley tienen buen fruto, pues muestran que por su conducta que llevan la ley escrita en el corazón. Ahora, ¿quién les escribió en el corazón, a esa conciencia, el sentido común que nos dicta qué es lo correcto y lo incorrecto? Pues Dios también en ese diseño. ¿Sí? En ese diseño. Les puso un sistema operativo, pues, para que operaran correctamente. Sigue diciendo, su propia conciencia lo comprueba y sus propios pensamientos los acusarán o los defenderán. ¿El día cuándo? El día en que Dios juzgará los secretos de todos por medio de Cristo Jesús, conforme al evangelio que yo les anuncio. Ahora, ellos murieron sabiendo quién eran realmente. Murieron sabiendo quién eran realmente. Y unos partieron en paz, sí, pero otros con una angustia por lo que habían cometido, sí. Ellos sabían que es respetar al prójimo o
Y si no lo hicieron, sabían que era respetar al prójimo. Ellos sabían que era respetar la vida de una persona. Ellos sabían que era respetar la propiedad de una persona. Algunos se condujeron con toda deshonestidad y su conciencia los acusó. Su conciencia los acusó. ¿Sabe que muchas personas que no son creyentes en los últimos días de su vida quieren juntar a la familia para pedirles perdón? ¿Por qué? Porque su conciencia los está acusando. Y muchos de ellos no son creyentes. Saben lo que es correcto y saben lo que no es correcto. ¿Sí? Dios siempre, ahora, esto es algo que usted y yo lo sabemos, pero tenemos que reafirmarlo y comentarlo. Dios siempre ha sabido y sabrá lo que hay en nuestro corazón. De todos los seres humanos, sean creyentes o no sean creyentes, Dios sabe lo que hay en el corazón del ser humano. Nosotros podemos medir incorrectamente, pero Dios no. Dios es perfecto, correcto, justo en gran manera. Y aún pues confronta al que no es pueblo de Dios. Y también al pueblo de Dios confronta, porque muchas veces el que no es pueblo de Dios se conduce mejor que el pueblo de Dios. Eso es lo que está diciendo la Escritura. No olvidemos que está hablando de un pueblo que pudiera jactarse de estar seguros de su salvación porque confiaban, porque eran descendientes de Abraham, como aquellos fariseos y religiosos que el Señor Jesucristo confrontó. ¿Sí? Nosotros somos hijos de Abraham. Eso no te hace agradable a Dios. ¿Por qué? Porque Él les comprueba, mire, me quieren matar. ¿Y eso no es fruto de Dios? ¿Cómo van a ser de Dios? Ustedes son de vuestro padre el diablo, así les hace, así les dijo, ¿no? Y precisamente a continuación aborda esto que estamos hablando con mayor claridad. Los judíos y la ley, los judíos y la ley. O sea, lo que vamos a ver nosotros aquí debemos de comprender es que, por llamarlo así, ¿no? No es solamente, no basta o no es suficiente permanecer al club, por llamarle así, o saber las reglas del club. No, es necesario llevar a cabo los lineamientos y vivir en los lineamientos establecidos por el club, que el club está repitiendo y repitiendo y repitiendo. Fíjese lo que dice Romanos 2:17, ahora sí el 17, ¿verdad? He aquí, tú tienes por sobrenombre judío. Compréndase, he aquí, tú sabes lo que dice Dios en su palabra. Conoces, tienes una relación, ¿sí?, con Él. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. ¿Está bien? Eres instructor de los indoctos, de los que no están preparados, de los que no saben, de los que necesitan ser instruidos, guiados. Eres maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. O sea, ahí está todo ahí están todos tus fundamentos. Y entonces el 21, pues ya les dice, tú pues, ya que te expliqué todo lo que eres y toda la responsabilidad que tienes, tú pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Por ahí en un comentario menciona lo siguiente, ¿qué te parece mi predicación?, dice una persona. Oh, está poderosa, sí. Fíjate, yo predico mejor que como vivo. No, pues ahí ahora sí que solito, ¿no? Se inculpó. No, hermanos, hay que vivir mejor de lo que predicamos. Entonces le dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? No, nomás es puro wiri wiri.
No es subirte y a demostrar los talentos y los dones que tienes para dar una disertación, para compartir una disertación. No. Lo que tú estás predicando primero lo tienes que vivir, lo tienes que poner por obra, lo tienes que enseñar con el ejemplo. Por eso decían que el Señor Jesucristo tenía autoridad, no como los fariseos y los escribas. Él tenía autoridad porque les enseñaba con el ejemplo, no de palabras solamente. Bueno, tú puedes, comenzando con esto, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se adulterar, que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. ¿Qué es lo que quiere decir la frase? Tú que adoras a los ídolos y los criticas y dices que no deben de existir eso, ¿te metes y robas en los templos las monedas que les pusieron? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. En una ocasión, usted conoce la escritura, que se acusa de algo incorrecto que estaba aconteciendo, y el apóstol Pablo dice, ni aún entre los gentiles se nombra eso. Y en la iglesia está aconteciendo, y ese es un mal testimonio. Hermanos, la justicia de Dios se hará realidad un día. Hay tiempo. Ser judío, pues, ser judío significaba formar parte de la familia de Dios. Ser judío significaba heredar todas las promesas de Dios. Sin embargo, Pablo, el apóstol Pablo, en este pasaje bíblico aclara que la membresía en la familia de Dios se basa en cualidades internas y no externas. Esto es, no es solo conocer, sino hacer. Que emane de nuestro corazón lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra. En Gálatas 3:7 dice lo siguiente: sepan entonces que los verdaderos descendientes de Abraham son los que confían en Dios, no los que confían en sus obras, ni los que confían en su ascendencia, ¿sí? No, sino en que obedecen a Dios y que pues llevan a cabo todo lo establecido por Dios por fe, porque si hay fe vamos a accionar en Dios, y si no hay fe, pues simplemente va a ser pura pantomima. Ya lo leí, Gálatas 3:7, sepan entonces que los verdaderos descendientes de Abraham son todos los que confían en Dios. Y no solo los que dicen y con sus hechos lo niegan, y además son piedra de tropiezo para los demás, principalmente en los no creyentes. Acuérdese y nunca olvidemos, el fruto objetivo para ser del club de Dios, por llamarle así, no es solo decir que nosotros somos hijos de Abraham. Bueno, una cosa es decir y otra cosa es ser, ¿verdad? Acuérdese que no solo es decir, es vivir en la fe, obedecer por fe y consagrarnos a Dios, ¿sí? Consagrarnos a Dios, ¿sí? Número 4, aquí el apóstol Pablo lo enfatiza, diciendo una vez más, no es lo externo. Las marcas externas deben de dar testimonio de las internas. Si las marcas externas no dan testimonio de las internas, no sois descendientes de Abraham. Esto es, no somos miembros de la iglesia de Cristo. Esa es la realidad. Y ahí el apóstol Pablo toma un tema que era muy clásico y muy conocido en aquellos tiempos en la ley, que era la circuncisión. Y hoy sabemos, de acuerdo a lo que enseña el apóstol Pablo de parte de Dios en la palabra, que la circuncisión no es suficiente para los judíos. Así tampoco para nosotros asistir a la iglesia no es suficiente. El ser bautizados no es suficiente.
el ser confirmados o aceptados como miembros de una congregación no es suficiente, porque si ustedes se dan cuenta, todo lo que estoy manteniendo o todo lo que estoy mencionando son cosas externas. Son cosas externas que la gente puede hacer para cumplir. Así de sencillito. Hace muchos años tuvimos el clásico ejemplo que nosotros nos dimos cuenta de una alumna en el estudio bíblico que sacaba 10, pero tenía una buena memoria, pero no vivía el 10, vivía el 3, 3, 3, 3, 3. ¿Sí? Esa es la realidad. Entonces no son las cosas externas, por eso le digo, las marcas externas deben dar testimonio de las internas, porque si no, entonces no somos parte de. En ese tiempo, la circuncisión era un ritual muy importante que practicaban en el judaísmo, lo cual significaba quitar lo impuro y conducirse fuera de toda contaminación, con un ritual. Pero, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo está enseñando aquí, es que no solo debe ser un ritual, sino es consagrarse a Dios, obedecer a Dios, conocer la ley de Dios y vivir obedeciendo la ley de Dios. Romanos 2:25, vamos a ver qué nos habla el apóstol Pablo. Dice lo siguiente: pues en verdad, les voy a aclarar lo siguiente, la circuncisión aprovecha si guarda la ley. O sea, va a aprovechar ese ritual que hiciste si verdaderamente en lo interno de corazón estás limpio, estás fuera de toda contaminación. Acuérdese de los sepulcros blanqueados, por fuera se ven bonitos, mira, hasta con florecitas ahí bien, pero por dentro están llenos ¿de qué? De huesos muertos y apestosos. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guarda la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Lo voy a parafrasear a nuestro tiempo. Qué bueno que te dice ser cristiano, gloria a Dios, aleluya. Pero si no obedecemos la palabra de Dios, ese cristianismo que practicas pues no es de Cristo. Es uno inventado en tu psique. Y que sabes que está mal, pero no te conviene caminar correctamente. Tu circuncisión pues viene a ser incircuncisión y estás contaminado. Mire, entonces, fíjese lo que cambia ahí el 26. Si pues el incircunciso, esto es el gentil, guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, ¿sabes qué? Te condenará a ti. Que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. O sea, cumpliste todos los rituales, haces todo lo que externamente se debe de hacer, pero tu corazón no es para con el Señor. Eso es lo que está diciendo. Y entonces aclara lo siguiente, versículo 28, y aquí entramos en somos o no somos, pero no es de acuerdo ni a la herencia, ni a la genealogía, ni a cuestiones externas, sino a cuestiones internas. Dice lo siguiente: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de hombres, sino de Dios. Ya leí la escritura toda completa, wow, y todos los seres humanos reconocen, bravo, wow, ya un más lector más de la lectura al 100%.
Y el Señor diciendo, ¿y por qué no lo obedeces pues? Entonces la alabanza no es de los hombres, sino de Dios. ¿Cuándo qué? Cuando obedecemos lo establecido por Dios. Si decimos pues que formamos parte del pueblo de Dios, nuestra vida debe de reflejar a Dios. Así de sencillito. Cuando desobedecemos, deshonramos su nombre. Y por ello la gente, por causa de nuestra desobediencia a lo que sabemos que tenemos, a lo que sabemos cómo debemos conducirnos, hacemos que la gente vitupere el nombre de Cristo. Hacemos que la gente hable mal de Dios con nuestro mal testimonio. Pregunta, ¿qué pensarán las personas de Dios al ver nuestras vidas? ¿Qué pensarán las personas de Dios al ver cómo nos conducimos? Cuando saben que somos creyentes. La palabra solamente en el contexto de por qué atacó esto el apóstol Pablo y les aclaró a los judíos ahí que estaban viviendo en Roma y otros que confiaban mucho en sus obras, ¿verdad? La palabra circuncisión, pues, se refiere a la señal del pacto de Dios con su pueblo. La circuncisión se requería en todos los varones que se sometieran a ese rito. Eso usted lo puede encontrar en Génesis 17, del 9 al 14. Génesis 17, del 9 al 14. Para Dios, pues, ser hijos de Él, pues tenían que estar circuncidados. Pero si no obedecían a la palabra de Dios, a la ley, pues, de Dios, pues no servía para nada. Absolutamente para nada. Esa era la realidad, es lo que está enseñando el apóstol Pablo. Pero por otro lado, los gentiles que eran incircuncisos físicamente hablando, podían recibir el amor y la aprobación de Dios porque guardaban sus mandamientos. Volvemos otra vez a lo mismo, lo que está diciendo aquí no es lo exterior, es lo interior. Ahora, ¿de dónde salen los homicidios y las blasfemias y todo? Pues del interior, o sea, ahí es donde está, eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que marca la diferencia. Pablo, pues, nos explica que el verdadero judío, esto es, uno que tiene el favor de Dios, no es la persona circuncidada, o sea, un judío exteriormente, sino aquel cuyo corazón es recto delante de Dios y le obedece, cree en Él, y eso se nota. Esto es judío en lo interior. Pero solamente es una analogía. Estamos hablando ahora nosotros o somos o no somos creyentes, o somos o no somos cristianos, o somos o no somos redimidos, o no somos parte de la iglesia del Señor. Eso es lo que tenemos nosotros que llegar. Concluimos, iglesia. Concluimos. Hoy en día, aterrizando todo esto que acabamos de leer, los gentiles, los judíos y los gentiles ante la ley, muchos dicen o piensan que el asistir a la iglesia es sinónimo de estar agradando a Dios. Y por mandato de Dios debemos asistir. Y por mandato de Dios debemos respetar sus mandamientos. Por mandato de Dios debemos conducirnos, ¿sí?, y ser aprobados delante de Él. Debemos saber esto: el justo juicio de Dios es individual. Es acorde con aquello que Dios estableció. Y nosotros debemos dar testimonio de que somos hijos de Dios, ¿sí? Ahora bien, hay muchas opiniones que hoy en día son mencionadas y que es exactamente lo mismo que se decía en la antigüedad, lo cual Dios señala por medio del apóstol Pablo, ¿sí? Ahora, ¿a qué me estoy refiriendo? En la antigüedad se decía:
soy circuncidado. Y pensaban que eso ya era agradar a Dios, pero es algo externo. Hoy en nuestros días, de repente te puedes encontrar una persona que es a lo mejor creyente, vive de una manera totalmente fuera de la voluntad de Dios, como ese circuncidado pero incircunciso. Y hoy en día pueden vivir de una manera totalmente fuera de la voluntad de Dios, pero dicen, soy elegido. Contradicciones. Antes se decía, soy hijo de Abraham. Hoy se dice, soy cristiano. Pero el Señor Jesucristo pues confrontó y les demostró que no eran hijos de Abraham. A nosotros, Dios, a través de su palabra y por confirmación del Espíritu Santo, nos dice si somos o no somos creyentes o cristianos. Antes se decía, conozco la ley y los profetas. Hoy se dice, he leído la Biblia, pero ¿la obedecemos? Esas son las situaciones del antes y de hoy, ¿no? Si se es maestro, si se es pastor, si se es evangelista, si se es predicador, si se es miembro del equipo de la alabanza, gloria a Dios. Pero ¿cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? Estamos obedeciendo, fíjese bien, estamos obedeciendo lo que cantamos. Podemos poner la letra, no la vamos a poner, pero podemos poner la letra a ver si estamos obedeciendo y haciendo realidad lo que cantamos. Eso es lo que debemos nosotros siempre ser bien fijados, ¿no? En nosotros mismos, no en los otros, en nosotros mismos, ¿sí? Vivo cada día lo que leo en la Escritura. Y esta respuesta debe de contestarse hoy de una forma que manifieste que soy lo que predico, que soy lo que canto, que soy lo que dice la palabra que soy, pero no porque lo dice, sino porque lo obedezco. Hermanos, de repente puede haber personas que posiblemente no asistan a una congregación, pero viven moralmente mejor que los que sí asisten. Pero debemos saber esto en nuestro contexto actual, que si se es moralmente mejor que uno que sí asiste y no lo es, pues los dos tendrán de cualquier forma el mismo fin. Porque fuera de Cristo no hay salvación. ¿Cómo serán juzgados? Entonces ya sabe usted cómo serán juzgados los que no conocieron de Cristo. Esa respuesta no viene ahí. Esa respuesta usted la tiene que dar. Esa no se los puse. Primero debemos comentar que hay una gran diferencia entre los que no conocieron y los que no quisieron conocer. Hay una gran diferencia. Estoy hablando de los que no conocieron de Cristo, que nunca, sí, en su vida, porque hubo muchas generaciones, sí, cientos de generaciones, quizás miles de generaciones, que nunca conocieron la ley y los profetas en la antigüedad. Esos, los que no quisieron conocer, quedan fuera de la gracia de Dios, no porque Dios los desechó, sino porque ellos mismos desecharon a Dios. Los que en realidad, antes de Cristo, ¿sí?, no conocieron de la ley, ellos van a ser juzgados por su conciencia. Ellos supieron en todo momento lo que era correcto y lo que era incorrecto, no hay excusa. Ellos lo supieron, ellos lo sabían y decidieron también voluntariamente hacer lo correcto o hacer lo incorrecto. Supieron pues en todo momento eso, tenían conciencia de ello.
Y hoy, eso fue en el pasado, sí, pero hoy también habrá personas en este mundo que no saben de que Cristo vino a este mundo. Sí hay personas, viven alejados, sí hay personas en esta condición, viven alejados de toda civilización. Son esas tribus salvajes que no han sido evangelizadas. Su conciencia a ellos los condenará o los salvará. Pero son aquellos que no saben ni siquiera en qué año vivimos, ni tienen contacto con esta civilización. Pero todo aquel que vive en esta sociedad dinámica, que ese dinamismo no lo separe de Dios, que ese dinamismo no lo separe de Cristo y de su evangelio. No olvidemos, no es lo mismo no conocer que no querer conocer. Ellos no van a ser juzgados por su conciencia, van a ser juzgados por lo que Dios estableció en su palabra. Hermanos, como creyentes debemos de tener solvencia moral, pero como fruto de la fe en Dios. Y que la ley escrita en nuestros corazones, y que se confirma a la luz de la Biblia, la vivamos. Y que sea una condición interna de nuestro corazón. Sabiendo que hoy podemos llamarnos hijos de Dios porque somos hijos adoptivos en Abraham, quien es a quien Dios le dio la promesa. Pero no somos judíos, somos gentiles redimidos. Eso tenemos que saberlo. Esto es, hermanos, que nuestra condición interna del corazón sea congruente con lo externo y que siempre demos buen testimonio de Cristo y de su palabra. Eso es lo que nos enseña este pasaje bíblico. Los judíos y los gentiles ante la ley. Hermanos, usted y yo conocemos la Escritura, pongamos por obra todos los días de nuestra vida la Escritura. Así es de que lo que Dios espera es verdaderas conversiones del corazón, no solamente apariencia. Dios lo sabe, Dios lo conoce. Vivamos en Él. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Gracias, Padre bendito, porque en ti estamos seguros. Gracias, mi Dios, porque tú nos enseñas tu voluntad perfecta. Gracias, Padre, porque ya sabemos que tu juicio es justo y que vamos a hacer o vamos a recibir lo que tú has prometido, acorde con lo que somos en nuestro interior, lo que sabemos, lo que conocemos, pero que lleva a hacernos vivir conforme a tu voluntad. Porque tu palabra nos dice que no solamente son en los cuales tú te agradas los oidores, sino los hacedores de tu palabra. Gracias, mi Dios, porque tú eres nuestra esperanza, porque tú eres el todopoderoso en nuestras vidas y porque tú nos ministras conforme a tu perfecta voluntad. Y que, Padre bendito, las personas tengan un buen concepto, tengan una buena opinión de ti por cómo nosotros llevamos nuestro cristianismo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mi Dios. Tomemos nuestro lugar, hermanos.